Veremos la solución a un problema de tecnología de la programación 1. En el enunciado nos dice, la biblioteca de una universidad local requiere mantener un registro de usuarios que solicitan préstamo de material bibliográfico. De cada usuario se conoce su código, nombre, apellido, dirección. Bueno, como podemos apreciar, los que están con azul son las entidades o objetos. Los que están con amarillo son los atributos de dichos objetos. Los patrones que serán utilizados será el Astra Factory, el Singleton y el Composite. Veamos el diagrama. Como podemos apreciar aquí, tenemos el diagrama UML, en donde hemos aplicado el patrón Astra Factory es en un usuario. El Astra Factory nos dice que debe contener una fábrica abstracta, unas fábricas concretas, un producto abstracto y productos concretos. Las relaciones que podemos apreciar son de herencia y de dependencia por uso. También cabe recalcar que el método crea usuario va a ser heredado por estudiante factory y docente factory. Van a ser dos tipos diferentes. Cada uno de ellos, docente factory, va a crear un usuario de tipo docente y estudiante factory va a crear un usuario de tipo estudiante. Estudiante y docente, cada uno de ellos van a heredar los métodos set y get de la clase usuario. También en usuario hemos implementado el método o el patrón composite para crear una lista de usuarios. En el patrón composite nos dice que de las partes llegar al todo, ¿no? Ahí se genera una recursividad. Por ello hemos implementado una relación de composición y una de herencia. Y esta clase va a ser abstracta, con un método abstracto. Agregar va a ser un método abstracto. El patrón singleton lo hemos implementado en una lista, la cual es la lista material bibliográfico. Esta lista va a ser instanciada solamente una vez. Al ser instanciada una vez, los objetos que vayamos creando, los materiales bibliográficos van a irse guardando. Ya no es necesario crear otra nueva lista, la cual suplante a la anterior. En el paquete datos tenemos todas las listas. En el paquete entidades tenemos todas las entidades o objetos que hemos podido identificar. El patrón composite también ha sido implementado en la lista de evoluciones. El patrón singleton también ha sido implementado en la lista préstamo. Podemos apreciar que tiene una relación de agregación. En el paquete de presentación tenemos tres clases, las cuales son los formularios, tres formularios que hemos utilizado, en cual el formulario menú va a tener una dependencia de uso del formulario lista usuarios ordenados y del formulario registrar datos.
A continuación veremos lo que es el código. Tenemos la fábrica abstracta, que es el usuario. Fábrica abstracta con una función o método abstracto que va a tener parámetros. Estos parámetros son del usuario y estos parámetros son del tipo de usuario. Hemos usado la clase Object para poder ser utilizado como comodín. ¿Cómo así? Si quisiéramos ingresar un tipo de dato int o un string, lo acepta porque la clase Object es la clase padre de todas las clases. Y por qué también lo hemos implementado es porque docente y estudiante tienen la misma cantidad de atributos. Ya con esto nos ahorraríamos utilizar el set, sino que usaríamos solamente el new usuario, el constructor con parámetros. Tenemos las fábricas concretas o factoría concreta, estudiante factory y docente factory. Cada una de ellas hereda de usuario factory. Como podemos apreciar, convierte en una factoría concreta, puesto que ya hace la creación del tipo de usuario que es. En donde objeto 1, objeto 2, objeto 3 van a ser los parámetros de entrada propios de la clase docente. Y lo que es código, nombres, apellidos, dirección, teléfono, estado, son los atributos que son heredados de la superclase que sería usuario. Como podemos apreciar aquí, usuario. Estos atributos son heredados en la clase. En usuario también hemos implementado un método abstracto que se llama agregar. Este método agregar será implementado en lista usuarios para el patrón composite. Para ello hemos utilizado una herencia de usuario. Hemos creado un array list para composición. El método que ha sido implementado, el método abstracto, agregar. Tenemos material bibliográfico, los métodos set y get, préstamo, tenemos un método set y get. En el préstamo, lo que hemos creado el estado del usuario, lo hemos puesto de tipo int, por esto que vamos a utilizar radio buttons, le vamos a enviar números. Entonces hacemos una condición: si el estado es igual a 1, para mostrar, va a mostrar activo. Si el usuario.estado va a ser igual a 2, entonces es suspendido. Si fuera otro número que se ingresara, va a ser un valor no válido. Luego veamos el enunciado. Nos dice que para solicitar un material se requiere el número del pedido, el código del usuario, el código del material bibliográfico, la fecha del préstamo y el número de días que será prestado. Considerar que el préstamo procede siempre que haya ejemplares disponibles y que el usuario esté activo.
Ya, nos vamos al punto número 2. Nos dice: listar los datos del material solicitado por un usuario ingresando el código del usuario, mostrar también que el estado del usuario y si está suspendido, la fecha que termina dicha suspensión. Para ello hemos usado, si es suspendido, nos va a mostrar con su fecha de suspensión. Y si no, si está activo, muestra solamente el estado. Los datos más su estado nada más, ya no mostraría la fecha. Devolución es una devolución, la hemos declarado como una clase abstracta. También tiene sus métodos set y get y su método constructor. El patrón singleton lo hemos utilizado aquí en lista material bibliográfico singleton. Este patrón nos dice que su constructor es privado, y para que poder solamente instanciarlo una sola vez hemos utilizado un método estático getInstance, cual nos dice que si la lista de material bibliográfico es igual a null, que cree una nueva lista, y si ya está creada, que no haga nada, o sea que utilice la que ya está creada nada más. En préstamos también hemos utilizado el patrón singleton. En devoluciones el patrón composite, al igual que en usuarios. Ahora veremos lo que es los formularios. Hemos creado un menú simple en el cual están cada una de las preguntas. Son 4 botones que nos dirigen hacia, hacia otro formulario. En el caso de listar datos de material, solamente se ha utilizado un JAuction Pay. El listar ordenado se ha llamado a un formulario. En listar datos de material biográfico ingresando su código también ha sido utilizado un JAuction Pay. Para registrar los datos de los usuarios, material biográfico y el préstamo, hemos creado otro formulario que se llama FRM registrar datos. El diseño es el siguiente. Son 4 formularios internos. El primero es para registrar el usuario. El segundo para registrar el material bibliográfico. El tercero es para registrar un pedido. El cuarto es para registrar una devolución. Cada uno de estos formularios serán mostrados de acuerdo a la selección de, que se le dé, ¿no? De acuerdo de cada botón. Este método, crear usuario, es utilizado para el patrón Abstract Factory, la factoría abstracta. Es utilizado aquí, crear usuario. Radio button, si seleccionamos que es estudiante, entonces va a guardar un usuario tipo estudiante. Si seleccionamos que es docente, va a crear un usuario de tipo docente. Luego de ello va a agregar a la lista de usuarios. Llamamos al método listar para no ocurra algún error a la hora de llamar a otro formulario, y limpiamos las cajas de texto. Para guardar el material bibliográfico, bueno, solamente
hacemos llamado al singleton, el botón singleton, que es get instance, instanciamos solo una vez, le declaramos la lista fuera de tipo o global y vamos guardando los datos del material bibliográfico y esos datos los guardamos a una lista, luego limpiamos. Para guardar o registrar un pedido también hacemos uso de un singleton para los préstamos, para que se cree solamente una lista y se almacenen todos los préstamos. Para ello debemos obtener el código del usuario y va a ser comparado con el código que nosotros ingresemos por teclado. En este caso es el código del material bibliográfico, perdón, y el código del usuario lo tenemos aquí. También debemos validar que el número de ejemplares que están guardados deben ser mayor al número de ejemplares que se pidan para poder actualizar el número de ejemplares. Si el número de ejemplares que nosotros ingresemos es mayor al número de ejemplares que existe, que ya están guardados, nos va a generar una ventana que nos diga cantidad no válida y regresa el focus al JTestField 17 y limpia las cajas de texto. Luego de ello guarda en una variable de tipo material bibliográfico. Aquí también validamos que el número de ejemplares del material bibliográfico sea mayor a 0 y que el usuario, o sea que el estado del usuario sea 1, o sea activo, para que así recién se pueda guardar el préstamo. Caso contrario, alguno de estos sea incorrecto, nos va a decir que el préstamo no es válido, no se va a generar dicho préstamo. Para las devoluciones, hacemos una comparación del código de los usuarios y el código del material también que existan. Para la devolución nos dice que debe comparar, hemos creado un for de todos los préstamos, toda la lista de préstamos y lo que hacemos es obtener el préstamo en una posición, por ejemplo la posición 0, get usuario, get código y lo comparamos con el código del usuario que se ingresa para el material bibliográfico también con el código de material que ingresamos por teclado. Lo que hacemos es crear una variable días préstamo y en un día el días préstamo es para los días que el usuario ha dicho que prestará el tiempo que lo tendrá el material bibliográfico que lo va a devolver. En un día vamos a almacenar el día de la fecha de devolución que se, que se, que se ha guardado menos el día del préstamo, más los días de préstamo más los días que dijo que iba a devolver.
Día suspendido será a num día, o sea, a esta resta por 2, puesto que en el enunciado nos dice que si el usuario no devuelve el material en la ficha indicada, será suspendido a razón de 2 días por cada 2 días de retraso. Por ello hemos multiplicado por 2. Luego preguntamos si los días del préstamo son menores a un día, entonces vamos a guardar el estado del usuario a suspendido. Entonces vamos a mostrar un mensaje que nos dirá suspendido por la cantidad de días y actualizamos la fecha y actualizamos el número de ejemplares que ha devuelto. En caso contrario, el usuario va a estar en su estado activo. Va a mostrar un mensaje diciendo entregado a tiempo y igual se va a actualizar el número de ejemplares. En el ordenar solamente hemos creado un botón y una área de texto en el cual hacemos el llamado al lista ordenada que está creado, un método que está creado en el FRM listar datos, registrar datos, perdón, que está creado por aquí. Ya vamos a la lista de usuarios, ordenar por apellido, una cadena, y ponemos listar usuarios.listar y retornamos la cadena desordenada. Bueno, ahora veremos cómo funciona. Tenemos el archivo. Vamos a registrar un usuario de tipo estudiante, código 123, nombre, code, apellido, dirección, va a estar activo, facultad, ingeniería, carrera, ingeniería de sistemas. Año ingreso, podemos guardar. Material bibliográfico, 1, 2, 3. Título le pondremos aprendiendo Java. Autor editorial, no lo dejamos vacío. Número de ejemplares 10. Año de publicación, por ejemplo, que sería el 2016. Podemos guardar. Ahora lo que haremos es registrar préstamo, el código del usuario. Si no nos recordamos, tenemos el código del usuario ha sido 1, 2, 3. Ponemos 1, 2, 3. Código del material 1, 2, 3 también ha sido. Será devuelto dentro de 5 días. Podemos guardar. Entonces sería el día de vuelta sería el 6. Guardamos. Hemos pedido solamente un ejemplar. Vamos a devolverlo. Pero antes de hacer la devolución, creemos un nuevo usuario.
usuario 2, nombre, alguien. Ya, esto lo dejamos por defecto, guardamos. Y va a hacer otro préstamo de 3 mismo material biográfico. Igual en 6 días, guardamos. El usuario 123, 123 lo va a devolver dentro de 12 días. Suspendido por 12 días. ¿Por qué 12 días? Lo iba a entregar dentro de 6. O sea, lo iba a entregar el día 6. Pero por cada día de retraso, o sea, se ha retrasado 6 días. Por 6 días, 6 días por 2, 12. Vamos a ordenar, listamos para que vean que el estado ha cambiado a suspendido, mientras que el anterior sigue con su mismo estado, activo. Vamos a devolver también usuario 2, el material ha sido 1, 2, 3. ¿En qué día? Ya no queremos que sea suspendido, sino que siga activo. Entonces también le dijimos que el día 6 iba a entregarlo. Pero él lo ha entregado el día 5. Entonces ponemos guardar. Ha sido entregado a tiempo. Vamos a aceptar. Cerramos. Listamos la lista ordenada. Y como vemos, sigue suspendido y activo. Ahora, listar un material biológico ingresando su código. Bueno, ingresamos es 1, 2, 3. Ejemplares 7. Y aquí, usuario 2. 7 ejemplares, estado activo. Y el usuario que ha sido suspendido ha sido el 1, 2, 3. Nos muestra la fecha que terminará dicha suspensión. Estado suspendido. Bueno, eso sería todo por lo que es con lo que concierne al enunciado de los 3 patrones de diseño, el Astra Factory, el Singleton y el Composite. Bueno, gracias.